Cambió algunos les cambió, o al menos no a mí, porque todavía nunca cerré desde la mañana el Meet, pero sí, estuvo cambiando, me estaban contando que ahora está con negro, tiene otras funcionalidades. Y lo veo distinto. Ujú. Ahora el menú está en negro, por ejemplo. Yo, la parte de abajo, los iconos, están distintos. ¿No? ¿Lo ves No, sí, igual? por eso yo también, por eso. Esto es Sí, sí, de sí, una de la PC. compu, todo. No, 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 yo tengo de la PC, ¿eh? gente que sí, que está de la PC también. Está en beta, seguro. Lo están probando. O si no se te actualizó el Google, puede ser también. Bueno, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Ahora voy a compartir un segundo. Sí, yo también noté el entorno gráfico distinto, pero bueno, sí. Eso, o está en beta o se actualizó el Google para algunas personas y para otros no. Y Claro. mañana capaz que lo veremos de negro, como se está viendo para algunas Sí, sí, personas. sí, tal cual. Bueno, ahí les paso, chicos, el link para anotarse para la clase de hoy. Sí, sí, ya está en el chat. No sé si ya lo pueden ver. Buenas tardes a los que se van sumando, por favor. Ahí te dejo en el chat el link para el presentismo y esperamos unos minutitos más. A ver cuántos somos. 17. Y todavía podemos llegar a algunos más. Bueno, algunas cuestiones. Les comento que yo en otro colegio secundario donde doy clases, me habilitaron una cuenta sobre Gmail, pero una cuenta educativa, y eso creo que me permite, lo tengo que chequear bien, que me permite nada, grabar las clases y otras herramientas que tiene Google Meeting, que bueno, son mejores. Así que, hola, sí, yo no sé si me escucha mal, no sé, creo que me Estamos escuchan. escuchando así. Sí, 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 No, ok, perfecto, perfecto. bien. Pues creo que tenés que revisar tu micrófono. Perdón, tu parlantes. Bueno, entonces tal vez a lo que voy es que seguramente la semana que viene, la clase que viene, la sincrónica, cambie el link. Lo voy a avisar obviamente por la plataforma, pero no lo hice porque bueno, estaba a un día de esta clase. De todas formas, según la sugerencia de una compañera, ya me bajé el programita que me dijeron, así que la clase la voy a grabar. Estamos, lo voy a poner a correr. Eh,
Bueno. Vamos arrancando entonces la clase del día de hoy. Un repaso general por los temas que venimos tratando. Hablamos de señales digitales y analógicas, señales simples y periódicas, y dentro del mundo o el universo de las señales analógicas, y las señales compuestas, todavía no modifique la B, que no tienen ningún patrón en el tiempo, y bueno, hacen entre comillas lo que quieren. Para las señales simples, también, bueno, definimos, y periódicas, definimos algunos conceptos como la frecuencia, el periodo, la amplitud máxima. Vimos cómo se expresan en el dominio del tiempo las funciones senoidales, que son funciones periódicas simples. Y bueno, habíamos hecho un ejemplito de este estilo, donde habíamos presentado estas tres señales en el dominio del tiempo, y después habíamos visto que también la podíamos dibujar en el espectro de las frecuencias, donde el espectro de las frecuencias básicamente nos da la información de la amplitud también, pero la frecuencia que forma o que contiene esta señal. Como en este caso es una señal simple, es una única frecuencia, un palito, o sea, en el valor de la frecuencia. Esto debería estar a escala. Pero básicamente lo que nos tenemos que quedar de esto es que podemos ver en dos, digamos, en dos universos a la señal. El universo del tiempo, cómo varía en función del tiempo, y cómo varía en función de la frecuencia, que es lo que también nos va a interesar de forma específica para lo que viene. ¿Está bien? Habíamos planteado bueno, el teorema de Fourier, que nos llevaba a la serie de Fourier, donde Fourier nos decía que una señal definida en un periodo se podía construir como la sumatoria infinita de senos y cosenos. Se definía matemáticamente con esto. Habíamos visto un caso particular, que era una señal f de x en un entorno de menos pi y pi, donde habíamos hecho, habíamos visto, porque no hicimos las integrales, no era la idea, habíamos visto que con 5 términos se acercaba bastante a la función que nosotros habíamos puesto como ejemplo, digamos, demostrando Fourier, diciendo, che, Fourier no nos miente. O sea, el teorema de Fourier lo vamos a tomar como una verdad para las telecomunicaciones, una verdad, las verdades absolutas. Una señal compleja, bueno, puede construirse con la sumatoria de infinitas señales senos y cosenos. Por lo tanto, con Fourier podemos saber qué frecuencias y amplitudes forman esta señal a lo que llamamos espectro de frecuencia de las señales. Hemos definido eso. Por ejemplo, miren, esta señal roja que están viendo acá, que es una señal, no es una señal periódica, pareciera que sube y baja, pero bueno, está formado por estas tres señales. Si yo lo miro de este lado, desde este lado, estoy mirándolo en el dominio del tiempo. ¿Cómo varían estas señales en el dominio del tiempo y sus componentes? En este caso, estas tres componentes, azul, violeta y verde, ¿verdad? Pero además, las puedo ver en el dominio de la frecuencia. Cada una, como señal simple, tiene una única frecuencia. Bueno, y son estas tres frecuencias. Esto básicamente por Fourier, y así lo vamos a tomar. Habíamos definido como ancho de banda de una señal a la diferencia entre sus frecuencias más altas y sus frecuencias más bajas, ya que podíamos plantear el espectro de frecuencia de una señal. Habíamos visto que si una señal tiene, o sea, en este caso ustedes ven, digamos, en el gráfico, una montañita, que si nosotros haríamos suma acá, veríamos infinitas señales. Es una señal, esto sería, digamos, un espectro de frecuencia de una señal, que tiene una frecuencia mínima y una frecuencia máxima. Habíamos definido como ancho de banda a la diferencia entre la frecuencia máxima. Lo escucho recortado. ¿Estoy yo solo? Yo lo escucho bien. Yo escucho bien, ¿eh? Bien. Ok, genial. Bueno, igual voy a hablar un poquito más alto, me voy a acercar por las dudas, a ver si se mejora. Habíamos definido al ancho de banda como la diferencia entre frecuencia máxima como frecuencia mínima de una señal. Ya
el espectro de frecuencia nos permite definir el ancho de banda, debido a que nosotros ya podemos poner, digamos, en un gráfico la frecuencia que componen una señal. Y nada más. Eso, hasta ahí un resumen rápido de lo que vimos, con particularidades. Hasta ahí estamos bien. ¿Se entiende por ahora estos conceptos que estuvimos viendo? Sí. Bien. Entonces, la clase de hoy. Bueno, volvemos un poquito a este dibujo. Miren. Por Fourier, habíamos visto que una señal, esta señal rojita, se puede construir como la sumatoria de infinitas señales. En este caso, 3 como ejemplo. Entonces, miren, yo puedo tener un sistemita que lo voy a graficar de esta forma, o sea, lo voy a definir de esta forma, o sea, donde tengo, es una cajita sencilla donde yo tengo varias entradas y voy a tener una salida, que en este caso, viéndolo para este ejemplo, voy a tener varias entradas simples y supuestamente por Fourier debería tener una salida, una sumatoria de esta señal. Hasta ahí, nada. Sigamos. Mira, por ejemplo, si yo veo cómo interactúa este sistema, digamos, este sumador, en el dominio del tiempo, bueno, ya lo vimos un poco más de detalle, pero lo habíamos visto. Esta señal azul, señal verde y señal, bueno, violeta, estas 3 señales, sumadas en este elemento que va a ser un sumador de señal, me van a dar la resultante por Fourier, por lo que veníamos viendo. En el espectro de las frecuencias, ahora ven que ya vamos a no solamente hablar del espectro del tiempo, sino, o sea, en el dominio del tiempo, sino en el dominio de las frecuencias, su espectro de frecuencia, si la señal 1 tenía esta frecuencia, F1, la señal 2 tenía esta frecuencia, F2, con cada una con sus amplitudes, y la señal 3 tenía esta frecuencia, al sumarse, lo que pasa es que todas estas frecuencias se mezclan en una único, digamos, espectro, que es que va a ser la sumatoria, digamos, de estas 3 señales con estas 3 frecuencias fundamentales. ¿Está bien? Por lo tanto, estas señales simples me dan como sumatoria o resultante una señal compleja cuyo espectro de frecuencia va a estar formado, digamos, por estas 3 frecuencias originales. Y de nuevo, a todo esto encima yo le puedo calcular el ancho de banda, como el ancho de banda es la frecuencia máxima menos la frecuencia mínima, en este caso sería la frecuencia 3 menos la frecuencia 2, su ancho de banda. ¿Está bien? Bueno. Entonces, miren. Primero habíamos definido señales analógicas y digitales. Después definimos qué señales eran las periódicas y las complejas o compuestas. Después definimos la representación de una señal en el dominio del tiempo y de la frecuencia. O sea, estos fueron los pasos que fuimos avanzando, digamos, para entender estas señales. Presentamos el teorema de Fourier, que recién lo estuvimos nuevamente repasando. Definimos el concepto de ancho de banda de una señal. Y todo esto, digamos, nos lleva, digamos, ya a meter una patita fuerte en el concepto ya de transmisión de datos, que nos queda empezar a ver modulación de señales. Vamos a hablar de este término, que es la modulación de una señal. Todo el acento. Entonces, ¿qué es la modulación de la señal? Miren, para entender lo que es modulación de una señal, primero, básicamente, tengo este diagrama, que lo voy a explicar. Donde yo tengo una señal que la voy a llamar f de t, t porque varía en función del tiempo, que debe ser una señal compleja, puede ser lo que sea, y va a entrar en una cajita, que lo vamos a llamar modulador. Este modulador le va a hacer algo, o sea, va a mezclar, va a mezclar esta señal original que tengo con otra señal que vamos a presentar en un rato, pero le va a hacer un tratamiento particular. ¿Para qué? Para poder mandarla
o transportarla o enviarla por un medio puntual. Entonces, esta señal que se llama FDT, que es una señal que a mí me interesa transportar de un lugar a otro por un medio cualquiera, o sea, después vamos a abocarlo puntualmente al aire, pero cualquiera, al entrar al modulador va a cambiar y ya no va a ser FDT, va a ser un HDT, que va a ser otra señal distinta a esta. Para poder viajar en el medio, va a llegar a un desmodulador, que lo que hace es la función inversa del modulador, y la idea siempre es tratar de tener la misma señal que yo quiero enviar. Y yo digo la idea porque a veces no es completamente, no es 100% la misma. Salvo que, nada, estamos hablando de algunas señales digitales, pero generalmente cuando vos agarras, envías una señal, siempre hay en el medio cosas, perturbaciones, problemas, que hacen que no lleguen al otro lugar, pero la señal que debería llegar acá, debería ser una señal tal de que yo pueda por lo menos entender el mensaje de esta señal, o el elemento que reciba esta puede entenderlo. Si es un bit, por ejemplo, si es un 1, que al modularla pase por el medio tenga sus imperfecciones, perturbaciones, interferencia, lo que fuera, llega al desmodulador y el desmodulador lo interprete, o sea, y puede decir, che, esto es un 1. ¿Está bien? Entonces, la modulación implica a dos señales. Profe, una consulta entre el F inicial, el FDT inicial y el FDT final, ¿no debería haber habido modificaciones o es un supuesto el que está desmodulando? Porque, no sé, yo supongo que a través del medio se puede, con todas las interferencias y todo eso, se puede perder un poco qué tipo de información se está mandando desde la frecuencia, ¿no? Sí. Entonces, esto es ideal. Esto es un escenario ideal. Es verdad. Ok, listo. Pero o sea, estamos primero estudiando el escenario ideal. Y es verdad lo que decís. Claro, ok, no, está bien, claro. Perfecto, listo. Ya está. Gracias. Después, Listo. O sea, Sí. Puede pasar que no. Ok, listo, nada más de eso. hecho, Listo, después vamos a ver, gracias. no, por favor. Después vamos a ver, digamos, o sea, distintas técnicas, hay distintas técnicas de modulación, y cada una tienen sus beneficios, o sea, y tienen pros y contras. ¿Qué tal, tocayo? ¿Cómo estás? Tienes pros y contras, o sea, pero puntualmente el concepto de modulación es, yo, básicamente, o sea, quiero enviar una señal y utilizo una segunda señal. Por eso acá dice, la modulación implica dos señales. La señal a transportar, que es la que yo quiero enviar, llamada moduladora, y la señal portadora. Esta señal portadora sería que utilizaremos como transportadora, y le pongo transportadora yo, es porque, ¿qué pasa? Esta señal portadora es la que yo sé que físicamente tiene facilidad para viajar por el medio. Ya sea el aire, ya sea un cable, o sea, que sabes de cobre, o sea, no sea cable UTP, ya sea fibra óptica y demás. Yo conozco, hay señales que se conocen físicamente que tienen facilidades para viajar. Por ejemplo, las radiofrecuencias, frecuencias altas, viajan en el aire, en el espectro radioeléctrico, o sea, mejor que qué sé yo, que la voz, o sea, que, bueno, son otro tipo de señales físicamente, pero bueno, nada, el concepto es, o sea, la señal portadora tiene facilidad para viajar por ese medio. Por eso me interesa, de alguna forma, que el modulador mezcle y haga alguna magia para que mi señal utilice la propiedad de la portadora, que es la que puede viajar bien por el medio que yo elijo, viaje del otro lado y por otro tratamiento, por la técnica de desmodulación, pueda obtener la señal que originalmente envié. ¿Está bien? Ese es digamos, el concepto. O sea, la moduladora es la señal que se desea transmitir por alguna tecnología. Esta señal no sufrió ninguna modificación para adaptar la señal a un medio y ser transmitida. Se dice que está en banda base. Ese es otro concepto de banda base. Que la señal es directamente como, por ejemplo, no sé, un micrófono o sea, tiene toda una comparación de la voz a una señal eléctrica. Bueno, es esa señal
eléctrica está en banda base porque no se le hace ningún tratamiento para poder transportarla. Al hacerle un tratamiento ya dejó de estar como originalmente estaba esa señal. Se caracterizan generalmente por ser señales de frecuencias bajas, ¿está bien? Pero bueno, el concepto de modulación es ese, y eso es lo importante que quiero que entiendan. Seguimos. Miren, modulación de una señal, un poquito más en profundidad. Esta señal, que la habíamos llamado FDT, va a entrar en una cajita. Y en una cajita, qué sé yo, que se va, digamos, mezclar con otra señal. O sea, acá les puse GDT, perdón, acá hay un error. Porque está olvidado. Ven que lo voy a arreglar, así ya no. Nos queda un segundito, ¿eh? Esto es en vivo. Así ya podemos. Ahí está. Perdón. Ahí está. Vuelvo de nuevo. Ahí está. Para no confundirnos. Esta señal FDT que yo quiero transmitir, va a entrar en una cajita que se llama modulador. El modulador se va a mezclar con una señal. No se ve. No está tan compartiendo todavía, profe. ¿Ah, no? No. Ahí sí. 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 Muy bien. Bueno, esta señal FDT que yo deseo transmitir va a entrar en esta cajita que le llamamos modulador. Y se va a mezclar con una señal. Y ven, acá ya hay, digamos, otro elemento, otro símbolo que tiene tipo de ondita. Este es un generador de señal, de una señal senoidal. Generador de señal. O sea, a este propiamente, o sea, vamos a pensar ahora ya, ahí no es a lo particular, de que esto lo vamos a modular para que viaje en el aire, que es, digamos, donde más fácil se estudia. O sea, generalmente todas las señales portadoras son señales senoidales, señales simples, de alta frecuencia. Señal portadora, señal de alta frecuencia, senoidal, GDT, que es la que digo, que tiene la facilidad de viajar por el medio que deseo transportar la señal. Para el caso de un medio no guiado, como que el aire es un medio no guiado, señales de alta frecuencia, son señales de alta frecuencia. Y acá, por ejemplo, comparto una tablita donde tenemos, ven, las frecuencias de radio, acá empiezan las frecuencias de radio, el orden de frecuencias que viajan, digamos, que viajan por el aire de forma más fácil. Después cada una tiene alguna particularidad, porque hay frecuencias mejores, y peores, que se definen por cómo, porque a medida que la señal viaja por el aire va perdiendo energía. Digamos, hay algunas señales que en diversas frecuencias pierden menos energía que otras. ¿Y qué implica perder menos energía? Por ejemplo, para una empresa de telecomunicaciones. Cuando se hizo la licitación de LTE, había frecuencias para LTE, o sea, distintas bandas de frecuencias, que eran las más deseadas. ¿Por qué? Porque lo que hacían estas frecuencias, que para la tecnología que se utilizaba, tenían menor pérdida de energía. Y menor pérdida de energía, menor atenuación, que después vamos a ver ese concepto en más detalle, implica que vos no tengas que poner tantas antenas para repetir tu señal, que con una señal puedas propagar más distancia, por lo tanto tenés menos gasto de inversión de infraestructura y menos mantenimiento y demás. Hay otras señales que son las señales más bajas, que se utilizan para que penetren, digamos, en lugares indoor. Tiene que ver con eso esto, ¿está bien? O sea, pero estas son las frecuencias que se utilizan para el aire, en este caso, por ejemplo, la radio AM. Técnicas de modulación. Bueno, algunas señales senoidales de alta frecuencia son las que mejor viajan por el aire, espectro radioeléctrico, por eso que recién le vimos en la tablita esta de atrás, estas, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan, bueno, que habíamos planteado esto? ¿Qué era esto? Si recordamos un poquito, esto era la expresión matemática de
cómo se comporta una señal senoidal en el dominio del tiempo. La expresión general, ¿verdad? Donde teníamos la amplitud máxima por el seno de 2pi por la frecuencia de esta señal por un tiempo, por un desfasaje inicial. En este caso, esta señal no tiene desfasaje inicial, arranca de 0. Pero esta es la función que nosotros habíamos planteado hace algunas clases. Bueno, bien. Entonces, las técnicas de modulación. Planteo de nuevo esta señal, la señal, una señal senoidal. ¿Pero por qué una señal senoidal? Porque recuerdan que las portadoras dijimos que generalmente eran de este estilo, señales senoidales de alta frecuencia. Por lo tanto, una señal senoidal se comporta de esta forma. ¿Está bien? Cuando yo a la portadora, a esta señal senoidal, esta señal que viaja bien en el aire, le modifico la amplitud, y después vamos a ver cómo se modifica la amplitud, se llama amplitud modulada. ¿Está bien? Esta es la señal que, cuando yo modulo, esta señal portadora es que la que viaja en el tiempo, y esta es la que yo voy a empezar a modificar. Modifico la amplitud, se llama portadora. Modifico la amplitud en función de qué? En función a la señal que yo voy a enviar. Pero bueno, cuando se modifica la amplitud se lo llama amplitud modulada. Bueno, frecuencia modulada, como su nombre lo dice, voy a empezar a la misma señal que viaja bien en el aire, le voy a modificar la frecuencia. Y por último, hay otra que se llama fase modulada, PM, P porque fase en inglés se escribe con P empieza. Fase modulada, se llama PM, por lo que de esta señal lo que se modifica es este término. ¿Está bien? Si bien las tecnologías AM y FM y sus distintas variantes no están en su auge, se siguen utilizando, es una realidad, pero no están en su auge, nos permitieron dar pie a otras tecnologías de transmisión de datos que sí se utilizan periódicamente. Por ejemplo, lo que es lo que se llama la multiplexación, que vamos a ver, o el viejo sistema de comunicación ADSL. Entonces, nosotros vamos a ver estas tres, o sea, de esta forma. La frecuencia modulada y la fase modulada lo vamos a ver muy por arriba, a medida para que ustedes más o menos entiendan cómo trabajan, pero no vamos a ver particularidades ni nada. Con la que vamos a trabajar y vamos a entenderlo un poco más para ver cómo se comporta, más que todo en el espectro del tiempo y en el espectro de la frecuencia, es con esta, con la amplitud modulada. ¿Está bien? Por ende, lo que vamos ahora a contar y mostrar un poquito son estas dos, frecuencia modulada y fase modulada. Hasta ahora venimos bien, ¿alguna consulta? ¿Estamos bien? Sí, ¿qué era el GT? ¿Eso es la frecuencia? No, GT es ¿Qué la señal portadora. Mirá, vamos, bueno. Mirá, es sí, esta. Esta señal, o sea, porque de sí. nuevo, en mi cajita de modulador, de modulación, voy a entrar con mi señal que yo quiero transportar, y esta señal, que es una señal senoidal de alta frecuencia. ¿Por qué la señal senoidal de alta frecuencia? Que la llamo GT, ¿eh? Porque sé que viajan bien por estas señales con esta frecuencia, viajan bien por el aire. Yo lo conozco eso. ¿Está bien? Y todo esto se van a mezclar para tener una señal HDT. Después vamos a ver cómo se van a mezclar. Pero la HDT lo que va a tener es, de alguna forma, embebido a la FDT, que lo va a transportar, y va a tener las propiedades de la GDT, esta que viaja bien en el aire. ¿Se entiende? Sí. Entonces, por eso, acá cuando se plantea la GDT de nuevo, es una señal senoidal de alta frecuencia que la voy a usar como transportadora de mi señal, la portadora esta, que lo voy a usar como transportadora de señal. Bueno. Después la separa, ¿no? Claro, sí. Después, o sea, una vez que, o sea, la idea de todas las técnicas de modulación y multiplexación y todas las técnicas de transmisión de datos es que se puedan separar. Si no, no hay comunicación. ¿Entendés? Es así. Pero
esta señal, que es la que voy a usar para transportar, chicos, esta señal que yo voy a mezclar, porque a mí me interesa mezclarla, pero ¿por qué me interesa mezclar esta señal? Porque esta señal viaja bien por los medios que yo quiero utilizar para transmitir mi señal. Pero, pregunta, no entendí una cosa. Nosotros hacemos esa transformación para que se envíe de mejor forma la información que tenemos en... Claro, por O sea, ejemplo, mirá, hacemos la modulación para que se... para que se pueda enviar, no te se envíe mejor, se puede enviar. Porque, por ejemplo, si vos agarras un Claro, pero micrófono, igual no me refería a mejor, sino de calidad y sin interferencias, sin que haya algún error en el envío de información. En ese sentido me refería. No. Mejor. La modulación, todo este sistema que hablamos de modulación, en la realidad hay problemas. Toda modulación de todas las técnicas, tanto la M, FM, IOP-M u otras técnicas de modulación, tienen inconvenientes. No hay nada que no tenga inconvenientes. Pero hay algunas que, digamos, o sea, trabajan o asimilan mejor esos inconvenientes y se utilizan, o sea, de acuerdo a lo que vos querés transmitir. O sea, inconvenientes en señal, o sea, por interferencias, ruidos, interferencias naturales, no naturales, ocasionadas a propósito, o sea, o por ahí, o otro tipo de problemas siempre vas a encontrar. Siempre vas a encontrar. ¿Ves? Eso... Claro, pero en el sentido es durante el envío de la señal que nosotros agregamos esta señal de alta frecuencia, por ejemplo, para que se envíe mejor la información, o es algo que es al momento de llegar la señal traduce que se envió, digamos, desde el principio. Eso es lo que no termino de entender. Porque si es algo que viaja con la señal primaria, o es algo que al llegar ayuda a la traducción. No, ahí está, no, es antes de salir. Para salir, para que pueda salen juntas. El aire, claro, salen juntas, sí. Ok, listo. Sale una señal que es una mezcla de las dos, de la señal que vos querés transmitir y la señal que viaja bien por el aire. Salen juntas, sí, si querés verlo de desafío, sí, salen juntas. Pero, claro, pero eso es como que sí, la diferencia entre que vos le envías con ayuda de esta señal de alta frecuencia o que la recibís y ayuda a la traducción o ayuda a... No, como, la envías gracias a esto. No podría viajar. No, mira, pensá esto, por ejemplo, una estación de radio, donde tenés el locutor hablando por el micrófono, o sea, hablando en micrófono, esa señal traducida en forma eléctrica tiene que entrar, digamos, en un mezclador de señal, bueno, todo qué sé yo, pero después tiene que entrar en un modulador. Ese modulador se mezcla con esta señal de alta frecuencia para darle, no sé, o sea, para modular y además darle energía, y sale a la parte de RF, que es la parte, digamos, de la antena, para que pueda irradiarse y pueda viajar. ¿Entendés? Es así, se tiene que mezclar previo al viaje por el aire, ¿está bien? Se tiene que modular. Y esa señal HDT que está viajando en el aire, que es la mezcla de tu señal original que desees transportar, en este caso la voz o el sonido del locutor, mezclada con tu portadora de alta frecuencia, está viajando en el aire, y tiene que entrar a un equipo electrónico que tiene que ser la inversa, el desmodulador. ¿Entendés? Y tiene que ser la inversa. ¿Está bien? Sí. En este caso, realmente en el concepto de radio, o sea, es una señal tipo brocas, tipo señal, o sea, donde uno emite y los demás escuchan. No es un bidireccional, digamos, ¿está bien? Porque es así la radio, el concepto de radio es ese. Pero bueno, es o sea, esta señal HDT es la que viaja después, si quieren, acá le podemos dibujar una antenita, digamos, o sea, ponele, se mete en la antena después de un proceso de amplificación y además, y sale por una antena de AM al aire. ¿Entendés? Si vos agarrás, ponés tus auriculares, o sea, el auricular está enchufado a una radio, pero la radio es un desmodulador. Eso es lo que es la radio, desmodulador variable. ¿Está bien?
Después vamos a ver a M en forma puntual, que es por lo que más después vamos a utilizar. Bueno, muy bien, genial. ¿Alguna duda más? Venimos. Muy bien. En el chat hay Perdón, sí, perdón. Les pido, sí, gracias por... Ahora voy a ver el chat por receptores. Funcionalidad es la que se comportaba siempre igual. Sí, profe, ¿tiene la explicación de por qué algunas viajan mejor que otras? Es cuestión de energía. Bueno, Darío, ahí modem o es regulador, no, ¿por qué viajan o sea, es un tema físico, porque ya nos metemos en un concepto físico de por qué algunas señales viajan o no, porque acordate que en el aire básicamente también vos tenés partículas de distintos gases, o sea, y esas partículas de alguna forma te meten atenuación, o sea, inclusive te digo más, hay frecuencias que en ciertas zonas del mundo, o sea, son mejores y en otras no. Un ejemplo que se me viene a la mente. Vieron que en un momento DirecTV siempre que se decía, che, anda bien, pero cuando llueve, ¿qué pasa? Sí, que no andaba. Yo Que no tenía. anda. Se perdió la señal. Ok, Sí. ¿qué pasa? O sea, si, el diseño de todo lo que tiene que ver con la transmisión que teníamos nosotros de DirecTV, inclusive los platos que nosotros nos ponían, las antenas que nosotros teníamos recepción, o sea, eran antenas que estaban todas pensadas para una parte de Brasil, donde inclusive un satélite tenía mejor, digamos, iluminación. Eso implicaba de que la potencia que te llegaba a ese platito, porque ese platito lo que hace es junta las potencias de la señal en un foco, lo que hacía, digamos, era que en ciertos lugares funcionaba, pero la potencia no era la misma. Entonces, cuando llovía, ¿qué pasaba con la lluvia? La lluvia mete agua digamos, a la atmósfera, partículas de agua, y estas absorben mayor energía y hace que tu señal se debilite, se atenúe. Entonces, cuando vos... Sí. Sí, bueno, ahí no sé si ya lo arreglaron, de qué forma lo arreglaron. Puede ser ahí sí que le hayan dado, digamos, una tecnología adicional como para modificar esto, o modulada de otra forma con menor calidad, tal vez, pero bueno, yo sabía que muchos modificaban el plato, o sea, como que había platos más grandes que digamos, recolectaban más potencia de señal, y digamos, con eso eso por lo menos me habían contado los chilenos, que Movistar Chile tenía algún problema similar y demás. Pero a lo que voy con esto, que si bien, o sea, no viene de hecho a la automoción, es que la atmósfera se comporta de distintas formas, de distintas formas. Generalmente cuando vos armás un sistema de comunicación no guiado, que tiene que ir por un medio, pueden ser de dos estilos, pueden ser con que vos estés pagando por espectro licenciado, o sea, es decir, que, no sé, yo le digo a la ENACOM, hoy hago los trámites y les pago para que en esta zona el espectro que son de 200, no sé, o 700 MHz, 750 MHz, un canal o sea, una lonjita de esas, porque te lo venden por lonjita, lo usé yo, y lo pagás, ¿entendés? O espectros no licenciados. Cada cosa, o sea, los licenciados, los pagos son los mejores, digamos, ¿entiendes? Entonces, bueno, pero cada escenario vos lo tenés que hacer, o sea, pensar para el peor aspecto de clima, o sea, lo peor, granizo, che, graniza acá, y bueno, más o menos no. Si vos querés realmente un enlace o algo muy seguro, que funcione siempre, o sea, lo de DirecTV lo menciono porque era un caso de que realmente llovía y había lugares donde llovía poquito y ya está, perdías, y eso un poco respondiendo a la pregunta. Yo tengo amigos que ya sabían cuando iba a llover mejor que el pronóstico porque decían que con DirecTV, cuando ya se empezaba a poner feo, sabían que se venía la lluvia. Bueno, Peor que los cositos de Mar del Plata. pero era un servicio de valor agregado, chicos. Hay que vender eso,
Les resultaba mejor que el pronóstico, inclusive. Porque todo se cuantifica, o sea, nada. O sea, después todo lo bien con la tecnología de transmisión y demás, pero ojo, todo tiene que cerrar el numerito. Si no cierra el numerito, todo lindo, pero no se implementa. Así que bueno, sigamos. Bueno, entonces, entendiendo que esto es la señal portadora, la que va a transportar mi señal, si mi señal afecta a la amplitud, modifica de alguna forma, que vamos a ver, a la amplitud, se lo llama amplitud modulada. Si la señal de alguna forma modifica la frecuencia, bueno, frecuencia modulada y fase modulada, cuando modifica, digamos, el inicio de la señal. Bien, frecuencia modulada. Supongo que H de T, como puse en el gráfico anterior, es la portadora, mi señal que quiero enviar, la portadora. Fíjense, básicamente, a ver, esto es una expresión, digamos, matemática, pero esto no es realmente así. O sea, si ustedes agarran libros y ven, o sea, los detalles de FM, o sea, te dan otra forma además, pero lo que yo quiero que nos quede de esto es que esta señal, esta frecuencia, como verán, depende, por eso está en el medio, de la señal H, que a su vez la H también depende del tiempo. O sea, esto es lo que nada más ni nada menos que esta señal GDT, su frecuencia está variando en función a mi señal portadora. Para entenderlo un poco más en FM, miren. Vamos a ver esto y después vamos a ver qué es esto. FM, miren. Carrier es la señal la que voy a usar para transportarla, la señal. Esta es la señal de más baja frecuencia que yo quiero enviar. Entonces, miren, si yo mezclo con FM, con un sistema de FM a la señal para modularla, el resultado en el dominio del tiempo es este, miren. Por ejemplo, ¿qué pasa? Cuanto mayor es la amplitud, o sea, cuanto más positivo es la amplitud, más rápido se va moviendo la señal. Cuanto más negativa la amplitud, va más lento. ¿Ven la frecuencia? O sea, esto es modificación de frecuencia, ¿se entiende? O sea, de alguna forma, esta señal, por su amplitud, porque varía en función por su amplitud, va variando esta señal que siempre es continua, ¿ven? Y va variando, la hace más rápido, más hace más lenta. Bueno, un patrón, alguna lógica. En este caso la lógica más o menos sería esa. O sea, más positiva, digamos, la amplitud, o mayor valor, y se mueve más rápido. A ver, creo que viene por el tema de la lluvia. Bien. Entonces, básicamente, así, de alguna forma, así funciona la FM. También podemos modular en FM señales digitales. A ver, una señal digital es una señal compleja, o sea, no deja de ser, lo podemos pensar como una señal compleja, y se puede formar por sumatorias de señales simples. O sea, todo vale para esto también. Esto deja de ser una señal, también una señal en el dominio del tiempo que se comporta de esta forma. 1, 0, 1, 1. ¿Ven? Por ejemplo, miren, en este caso, o sea, si es un 1, hay un poquito más de, o sea, la frecuencia es un poquito más alta, ¿ven? Si es un 0, baja un poco. Acá se ve un poquito mejor, pero esa es la lógica, y eso es lo que quiero que se entienda de FM, no más. ¿Está bien? Miren. Cuando modulo por fase, de nuevo, acá la expresión indica de que toda esta señal, que es una señal senoidal de alta frecuencia, la fase inicial va de alguna forma a estar modificada por esta señal, mi señal portadora. Bien, en este caso está así. Esta es la señal portadora de alta frecuencia, ¿ven? La señal portadora de alta frecuencia. Y esta es la señal, por ejemplo, a modular. Miren, cuando es 1, la señal, nada, no hace nada. Cuando cambia a 0, miren cómo la fase, o sea, en vez de iniciar desde acá, en vez de iniciar y seguir con el patrón, cambia su fase. O sea, se corta, ¿ven este corte que Como tiene? que corta y empieza y el mismo. Exactamente. O sea, en este caso, acá hay un corte. Entonces la señal cambió a 0. Listo. Entonces mueve de nuevo.
Cambia de nuevo de 0 a 1. ¿Ven? Cambia de nuevo. En vez de seguir para abajo y seguir, digamos, o sea, con su comportamiento, cambia su patrón. Y así sucesivamente. O sea, esto es un ejemplo muy puntual. Después, o sea, nada, o sea, aparte no se usan, por eso tampoco no me quiero meter en esto, porque no se usan del todo. AFM más o menos, pero PM creo que yo recuerde, la práctica no hay elemento con esto. Pero es bueno que lo sepan. ¿Por qué? ¿Está bien? ¿Me están escuchando bien? Porque Darío me decía que se está escuchando medio mal. Y ahora sí. Bueno, justo cuando pregunté y me contestaste, se escuchó súper bajito, no se entendía nada. Bueno. Pero después se empezó a escuchar mejor. Bien. Bueno. Y la amplitud modulada. Bueno, acá, si se fija, miren, esta amplitud va a variar en función, con la misma lógica, va a variar en función de la señal portadora, la señal que quiero transportar. Y acá la va a multiplicar. Entonces, esta es con esta después vamos a empezar a trabajar y vamos a verlas en mayor profundidad, seguramente en la clase que viene. Pero miren lo que pasa, miren. Esta es una señal, por ejemplo, una señal compleja, ven que es una señal que, bueno, no tiene un patrón, ven acá, o sea, es la amplitud es esta, sube la amplitud, o sea, la frecuencia acá baja, bueno, nada, no es una señal senoidal, no es una señal simple, digamos. La señal portadora de alta frecuencia, ¿cuándo? Si ustedes se fijan, cuando se mezcla por amplitud modulada, pasa esto, miren. No le den pelota a las líneas punteadas, no vean esa línea punteada, vean la línea continua negra. ¿Ven? O sea, pareciera, o sea, que la señal, esta señal a nivel frecuencia no cambió, es la misma frecuencia, se mueve de la misma forma, la frecuencia no cambia, pero sí lo que está cambiando son sus amplitudes, ¿ven? Sus amplitudes, justamente por eso es amplitud modulada, o sea, la amplitud está cambiando. Ahora, si yo eso lo tengo en cuenta, y obviamente que la amplitud está cambiando, fíjense algo que sí se nota fuertemente en lo que es amplitud modulada. Si ahora sí yo le doy bola digamos, a las líneas punteadas, vamos a ver solamente las líneas punteadas de arriba. Solamente eso, la línea punteada de arriba. Fíjense la línea punteada de arriba detalladamente. ¿No se parece a esta? ¿Esta acá? O sea, la misma forma, el mismo contorno. ¿Sí? Sí. Bueno. La forma Sí, sí, pero la de arriba pasa por abajo del cero. La de abajo también. Claro, y la otra es como si invertida. Sí. La de abajo. Sí. Y las de abajo también. O sea, sí, la de abajo es despejada. Tal cual. Pero ven cómo la M lleva en lo que se llama su envolvente. El envolvente, digamos, es más o menos líneas punteadas hasta los picos. Pero en su envolvente, en esto que yo lo hago así, o sea, voy juntando los puntitos, obviamente que a mayor señal, más muestras, va a ser la envolvente va a ser casi igual a esta. Pero contiene la señal esta. O sea, que si de alguna forma tendría algún elemento desmodulador que pueda captarme esta señal de cómo, o sea, este envolvente, estos líneas monteadas, me está llevando la señal mi señal de información, mi señal portadora. ¿Lo ven? Y esto es lo que, digamos, o sea, si bien es la que mejor se ve, después, Son los máximos. Sí. Si bien es la que mejor se ve, esto que se está enviando la señal que yo quiero transportar, se ve ahí, después pasan cosas o fenómenos en el dominio de la frecuencia que a mí me van a interesar. ¿Está bien? Entonces, fíjense, en este caso, vemos las tres juntas. Yo tengo el carrier o la señal portadora, la que voy a usar, la de alta frecuencia. Y la moduladora, es una señal. O sea, en este caso está mezclando, miren, dos señales simples se está mezclando. Pero si ustedes se ponen a pensar lo siguiente, si una señal compleja es la sumatoria de señales simples, si esto vale para señales simples, también vale para señales complejas. Porque yo mando, si una señal la tengo que enviar, la descompongo y voy enviando sus componentes. O sea, nada. O sea, vale. Por eso. ¿Y profe, qué se analizarían los máximos ahí? Siempre. No. Para M no. Vamos a ver
cómo realmente funciona. Eso no lo vamos a ver hoy, vamos a ver en la próxima clase. Pero sí se ve la envolvente, pero también se puede obtener, o sea, se obtiene de otra forma. No solamente por analizar la envolvente, que es lo que decís vos de los máximos. Pero fíjense ahora esto. Yo tengo una señal, un carrier, una señal portadora de alta frecuencia acá, y la señal de información. Si es amplitud modulada, de nuevo, ¿ven? O sea, acá, si más o menos, me imagino que están los máximos en la parte de arriba, veo que los máximos así, más o menos, llevan la señal, ¿ven? La señal senoidal. Se comporta más o menos de esta forma. Si es fase, esto es fase, esta es la segunda de acá, es fase. La fase, bueno, es fase, ¿no? Fase modulada. Bueno, en este caso, la fase modulada, como ven, si es una señal senoidal, no se nota mucho bien cuando cambia de señal. Esto es fase modulada. La fase modulada va cambiando en un momento acá, en vez de subir para arriba, rompe y baja de acá abajo. Pero bueno, tiene otra lógica, pero no se ve, no es a la vista que se ve esto. O sea, así se comporta lo que es modulación por fase, pero no es a simple vista de, che, mirá, estoy viendo que acá se está mandando la señal. Y lo que es frecuencia modulada, acá podemos llegar a ver que, nada, a mayor, digamos, o sea, tiene una lógica, a mayor amplitud, por ahí la frecuencia en este caso es menor y a amplitudes más negativas, como que cambia la frecuencia. Va cambiando la frecuencia según va modificándose la señal. Lo que es frecuencia modulada y fase modulada lo vamos a tomar como anecdótico, no lo vamos a ver en concreto, porque le digo, porque nos interesa ver amplitud modulada porque después lo vamos a utilizar en otras técnicas. O sea, pero la idea en esta clase era presentarle estas tres tipos de modulaciones analógicas. También hay modulaciones digitales que se utilizan y esto es un mundo. Pero vamos a ver algunas particularidades de esto para seguir entendiendo un poco la transmisión de datos. Bien, ¿alguna consulta al respecto? Hago una consulta. Sí, Paul. En el caso de la amplitud modulada, ¿cómo se puede aplicar con las fórmulas, ya que en la fórmula está la amplitud máxima, no está dependiendo de una variable? Bueno, lo que pasa es que yo acá, como vos ves, de hecho, esta fórmula que yo presento acá es tal cual la fórmula de la matemática de la modulación en amplitud, donde la amplitud máxima se multiplica por esta señal portadora. Pero ¿qué pasa? En el dominio esto es en el dominio del tiempo, y en el dominio del tiempo, si bien yo puedo llegar a ver esto, no me interesa mucho. Después vamos a ver en la próxima clase, cuando entendamos un poco mejor esto, qué pasa en el dominio de la frecuencia con esto. Porque la magia la hace en el dominio de la frecuencia esta modulación. Y ahí vas a entender un poco mejor, o sea, cuál es la lógica. Y no lo vas a ver por el lado matemático en el dominio del tiempo, sino ya en el dominio de la frecuencia. Y sí te voy a presentar algunas fórmulas, de las cuales vamos a utilizar las básicas, digamos, para poder entender la modulación. Para que entiendan esto, lo que pasa con esta señal en el dominio de las frecuencias es lo que, vamos a verlo, se llama traslación en frecuencias de la señal. ¿Qué pasa? Esta señal en baja frecuencia se mezcla con esta señal en alta frecuencia. Lo que ocurre en el espectro de la frecuencia es que mi señal de baja frecuencia la voy a trasladar a un lugar donde sea de mayor frecuencia para poder enviarla. Y eso es la lógica de AM. Pero después es la lógica de muchos sistemas de transmisión de información. Por ejemplo, lo había mencionado, ADSL, o sea, ¿se acuerdan? Bueno, los que tenemos un poquito más de años, empezamos con el dial-up, donde vos tenías un sistema telefónico donde se enviaba un canal de voz. 56. 128. Y después le pasaré, si quieren, mi código de el que quiere. Bueno, pero ¿qué pasa? O sea, vos tenías un sistema que Yo no llegué muy joven. Vos tenías un sistema que solamente podías enviar un solo
o sea, una señal por ese medio, ese canal. Poder correr en frecuencias las señales permite que si vos tenés un medio donde vos podés meter distintas señales en otras frecuencias, podés ir acomodando distintas frecuencias en el lugar que a vos se te sea más útil para poder transportarlo. Eso es lo que permite AM. Igual no sé, me fui un poquito por las ramas, pero, o sea, a lo que voy es, esta función matemática, si bien que es la correcta, no nos va a decir mucho. Nos va a interesar más lo que pasa en el dominio de la frecuencia. ¿Está bien? Dale, Bárbaro. Bien. Bueno. ¿Alguna otra consulta más al respecto? Bueno, ya la clase que viene, mi idea es subirles un videíto para seguir explicándoles esto y tal vez ya ponerles algunos ejercicios para hacerlo, porque ¿qué pasa? Mi idea es, con todos estos conceptos que vimos, con los cuales, más que todos los que se pueden calcular y demás, tratar de hacer estamos a días de algún parcial, yo les voy a pasar la fecha 1 o 2 semanas antes, creo que yo la tengo ahí, por ahí se la subo por el campus, así saben las fechas más o menos de los parciales y los temas que entrarían. Este tema me interesa que lo veamos, pero con un par de cositas más, y con eso, digamos, más o menos tratar de tener la primera evaluación, que la verdad que no sé, o sea, la idea se me ocurre pasarles un archivo para que lo hagan inclusive de a grupo, o sea, mi idea es que ustedes se colaboren, que hacerlo de a dos personas, y después, bueno, me entreguen esto por el campus también. De todas formas, por lo menos en esta clase ahora somos 25, 26 personas. Todavía en el web campus tengo casi 40 y pico, con lo cual, o sea, si van a hacer grupo, o piensen en un grupo, tal vez piensen en alguien que tenga alguna constancia, porque si no, se van a clavar. Pero bueno, esa es la idea, chicos. ¿Está bien? Profe. Muy bien. Bueno, bárbaro. Entonces, si no hay ninguna duda, bueno, cualquier cosa, si no, me contactan por el campus. Y bueno, no sé, estamos, bueno, viendo en 15 días y en una semana subo la continuación de esto. Bueno, profe. Voy a dejar grabado, voy a dejar en el link también esto porque subo el video. Ahora voy a ver qué onda, si grabo bien, entiendo que sí. Subo el video con link de YouTube de la clase. Así también la tienen y bueno, se la pueden pasar por ahí cosita. Bueno, chicos, muchas gracias por su presencia. Chao, profe. Chao, Que profe. quede bien. Profe. Abrazo. Buenas noches. Saludos. Chao, profe, gracias. Profe, gracias.